Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Brizuela Santana, yo soy médico internista en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. En esta ocasión me toca dar el tema diferencias en el manejo del paciente ambulatorio con influenza y COVID-19. Antes que nada, agradecer la invitación al doctor Samuel Ramírez para dar este tema y sin más preámbulo, empezamos. Sabemos que SARS-CoV-2 e influenza son dos virus respiratorios que han tenido mucho impacto en las épocas más recientes. Los dos han causado pandemias, los dos han causado un estrago importante en la población con una alta mortalidad. Por lo, por lo tanto, es importante conocer las generalidades de ellos. Como sabemos, los síntomas experimentados por los individuos con una enfermedad respiratoria a menudo son muy similares, tienden a solaparse, haciendo difícil el diagnóstico para nosotros como clínicos, el diagnóstico diferencial. En esta diapositiva tenemos a su lado izquierdo eh, cuatro enfermedades respiratorias comunes, como es la influenza, el COVID, un resfriado común y las alergias. Y aquí observamos cómo muchos de los signos y síntomas más comunes de estas enfermedades tienden a solaparse. Si bien hay algunos que tienen un mayor peso, como puede ser la anosmia en COVID o las artralgias en influenza, hay muchos otros que tienden a presentarse en las diferentes enfermedades. Por lo tanto, hay que hacer uso de algunos otros recursos para poder diagnosticar esta enfermedad. En el caso de la influenza y en el caso del COVID, la historia clínica y el examen físico nos pueden dar un buen parámetro, un buen valor pretest para poder nosotros jugar con los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. Ejemplo, en esta gráfica que tienen a su izquierda, observamos el pico bimodal que puede presentar influenza en México. Tiene un comportamiento bimodal. En febrero, marzo y abril tiene una alta prevalencia, al igual que en junio y julio, en los cuales en estos dos picos del año, si los pacientes tienden a presentar signos y síntomas comunes de influenza, podemos darles un peso mayor. En características ambulatorias, en el servicio de urgencias, realizar el test para influenza no es necesario para iniciar el tratamiento antiviral. Esto es bien importante y sobre todo en épocas en las que existe una alta prevalencia. Eh, de acuerdo a la ITSA y a la CDC, no es necesario realizar el test, especialmente durante temporadas cuando la influenza A y B están circulando en la comunidad. Esto sí hay que tenerlo bien presente y en este estudio realizado en 2015 podemos observar cómo es el comportamiento de la influenza en nuestro país. Eh, el diagnóstico es hecho clínicamente basado en los signos y síntomas de presentación o si el paciente presenta alguna complicación asociada a la influenza como alguna exacerbación de alguna enfermedad crónica, neumonía concomitante o rhabdomiólisis. Sabemos que existen pacientes que tienen un riesgo incrementado de presentar una complicación por influenza. Y esto puede ser población vulnerable que va desde pacientes geriátricos más de 65 años o aquellos que viven en algún asilo, embarazadas, pacientes pediátricos menores a 5 años, que son población que tiene este mayor riesgo. A su vez, también pacientes que tienen algunos comórbidos o condiciones médicas asociadas, como pueden ser los pacientes metabólicos con hipertensión, con diabetes, con obesidad grado 3, pacientes que están con enfermedad renal crónica o pacientes hepatópatas, asma o EPOC, que pueden condicionar a llevar a una complicación de influenza. ¿Cuáles complicaciones? Sabemos que tiene una variedad de complicaciones muy importantes. Las pulmonares, que son las que en ocasiones nos llaman más la atención, como puede ser el síndrome de estrés respiratorio agudo, la falla respiratoria tipo 1, obviamente las neurológicas como el Guillain-Barré, o las musculoesqueléticas como rhabdomiólisis, no dejándole de lado la lesión renal aguda propia de la inflamación. Todo esto pues hay que tomarlo en cuenta para poderlo identificar como una complicación asociada a la influenza. Existen reglas de predicción clínica que nos pueden ayudar en el diagnóstico, si bien no son las que tienen el mayor rendimiento, sin embargo podemos hacer uso de ellas y son reglas predictorias ya validadas y sugeridas en muchos artículos. En este caso, tenemos esta regla de predicción clínica que hace juego con la prevalencia que tiene la influenza. Si tenemos una prevalencia alta de la enfermedad en este momento, iniciamos con un valor pretest de 30. Si asociado a esto nuestro paciente presenta signos o síntomas como tos,
y fiebre, mialgias y una duración menos de 48 horas en el cual presentó eh, escalofrío o sudoración, sumamos 4 a 6 puntos y esto en total nos da una probabilidad post-test de tener influenza de 54%. No es la gran cosa, pero vuelvo a repetir, son herramientas que podemos utilizar. A fin de cuentas, en este artículo nos da la opción de que si tiene alto riesgo de tener influenza, podemos, uno, iniciar la terapia empírica si nuestro paciente tiene alto riesgo de complicación, que ya lo dijimos, las poblaciones vulnerables o pacientes metabólicos, o dos, que sería realizar la prueba rápida, el test, en el cual si sale positiva tenemos un 95% de probabilidad de que nuestro paciente esté con la infección por influenza. Y en dado caso de que salga negativa, no podemos confirmar que nuestro paciente no lo tenga. A fin de cuentas, existe un sesgo de alrededor de 25% en el que, a pesar de que salga negativa, nuestro paciente puede tener influenza. De acuerdo a la CDC, el test para influenza puede ser considerado cuando los resultados modificarán el manejo o cuando un paciente con signos y síntomas de influenza es hospitalizado, solamente en esas ocasiones. El diagnóstico, como ya lo mencionamos, debe de ser clínico. De manera similar, la ITSA sugiere realizar el test si los resultados pueden evitar el uso innecesario de antibióticos, sobre todo pacientes que no nos queda muy claro si consolida la exploración física debido a una neumonía bacteriana o una viral, o realizar test laboratoriales extra, o resulta en tratamiento profiláctico de contactos de alto riesgo en casa. En dado caso de presentar estas condiciones, pues es necesario realizar el test. ¿Qué test en específico? Tenemos varios, a fin de cuentas tenemos los test de amplificación de ácidos nucleicos, los inmunoensayos y los test rápidos, en los cuales el test rápido de influenza es el que mayor rendimiento tiene. Sabemos que tiene un valor predictivo positivo de 98% y un valor predictivo negativo de 22%. Con un likelihood radio positivo de hasta 85, siendo el que destaca de estas pruebas. De hecho, en pacientes sanos ambulatorios, los ensayos moleculares rápidos, que son más caros obviamente, pueden preferirse debido a la alta sensibilidad comparada con otros métodos rápidos. Debido al tiempo prolongado para obtener los resultados en los cultivos virales o en la PCR, estos no son prácticos para la toma de decisiones en el manejo de la influenza y deben de dejarse en segundo término. Fin de cuentas, el test rápido, repito, es el que mayor rendimiento tiene y es práctico para diagnosticar influenza A e influenza B. Respecto al tratamiento, la CDC y la ITSA recomiendan iniciar la terapia antiviral solamente en dos condiciones. Enfermedad severa, ¿sale? Que es cuando ya tenemos alguna infección de tracto respiratorio bajo o esto es progresivo independientemente del tiempo de duración. Anteriormente se hablaba de que menos de 48 horas era el tiempo ideal y si pasaba de esto ya no tenía el mismo beneficio el antiviral, si bien tiene cierta impacto esto, en la temporalidad, pero las guías actualmente te dicen que independientemente de la temporalidad debes de iniciar el tratamiento sí o sí. La otra condicionante es el alto riesgo de complicaciones asociadas a la influenza, que en este caso, si nuestro paciente es de un grupo vulnerable o tiene condiciones metabólicas que lo pueden llevar a desarrollar alguna complicación, hay que iniciar el tratamiento de nueva cuenta también, independientemente del tiempo de duración. Ojo, la ITSA hace, digamos, pone un apartado en específico en el cual establece que pacientes ambulatorios con menos de 48 horas, los cuales se encuentren sanos y que no estén con alto riesgo de complicaciones y respectivamente si están vacunados o no, se puede iniciar la terapia antiviral para darles la opción de la reducción de la duración de los síntomas, que se habla de que puede ser un día con cualquiera de los cuatro antivirales aprobados por la FDA para el tratamiento de la influenza. ¿Cuáles son estos fármacos? Tenemos a los inhibidores de la neuraminidasa como celtamivir, zanamivir y peramivir. Y también tenemos un inhibidor de la endonucleasa como es Baloxavir, que a fin de cuentas agrega un beneficio muy similar a los inhibidores de la neuraminidasa, que es la reducción de los síntomas aproximadamente de un día comparado con el placebo. De su lado izquierdo tenemos las dosis o del Tamivir, que en México lo tenemos como Tamiflu. Se dan 75 miligramos en adultos y niños mayores de 13 años 2 veces al día por 5 días. Y también tenemos al Zanamivir. El Zanamivir
Se dan 10 miligramos 2 veces al día por 5 días. De igual forma, el Peramivir, que actualmente no lo tenemos en México, se da una dosis única de 600 miligramos en pacientes adultos y mayores de 13 años. Y el Baloxavir, que el Baloxavir también de igual forma tiene que titularse de acuerdo al peso. Si el paciente pesa entre 40 y 79 kilos, se da una dosis única de 40 miligramos. Si se pesa más de 80 kilos, se da una dosis única de 80 miligramos. Dado el alto costo, los beneficios modestos y el efecto adverso, sobre todo del oseltamivir, que es la náusea y el vómito, no se recomienda de rutina para pacientes sanos. Vuelve a hacer énfasis la guía. En pacientes sanos, a pesar de que la ISA nos dice, bueno, puedes dárselo menos de 48 horas, no es lo recomendable. Los adamantanos, eso sí, de plano están ya más que obsoletos. Estos no hay que darlos para el manejo de la influenza. ¿Por qué? Porque no son activos contra influenza B para empezar, y la amantadina y la remantadina tienen ya mucha resistencia en cuanto al tratamiento de influenza A. Los corticoides no deben agregarse al manejo conjunto con los antivirales, a menos de que el paciente tenga alguna condición, ya sea reumatológica o por alguna otra instancia, en el cual ya esté tomando los corticoides de manera basal. La quimioprofilaxis pues no debe dejarse de lado. Sabemos que la quimioprofilaxis cuando existe un brote en un asilo o en algún hospital es indicación para darlo a pacientes asintomáticos. Idealmente darla en las primeras 48 horas de la exposición, sobre todo pacientes que no están vacunados o pacientes en los cuales se cree que la vacunación no va a ser tan efectiva en la cobertura. La vacunación es el método preferido para la prevención de esta enfermedad. Entonces sí hay que hacer énfasis en las poblaciones de riesgo, pacientes metabólicos, volvemos a lo mismo, en la vacunación anual. Respecto al COVID, cambiando un poco el tema y virando hacia COVID, el diagnóstico es hecho clínicamente, también en pacientes ambulatorios y apoyado por exámenes de laboratorio y hallazgos radiográficos. Debe ser sospechado en pacientes con exposición conocida o sospechada dentro de los 14 días previos y en el contexto de una transmisión activa en la comunidad. De hecho, estos pacientes, cuando sea posible, hay que hacerlos triage vía telemedicina antes de recibir atención física, lo cual ha sido una opción en esta pandemia. Muchos de los pacientes que atendemos en el hospital pueden comunicarse con nosotros por teléfono o realizar videollamada, y en estas instancias pedimos algunos estudios o analizamos uh, los signos y síntomas que nuestro paciente nos dice que presenta, y en base a eso podemos apoyar nuestro diagnóstico. En el caso de los datos de alarma o red flags que puede presentar un paciente con COVID-19 y que amerita una atención inmediata, pues ya sea que lo veamos con dificultad para respirar, con una cardíaca más de 110, que lo veamos muy disneico o que lo veamos con tendencia a la sistólica menos de 100, una oxigenación menos de 93, que lo veamos con datos de cianosis. En este caso, los pacientes deben de ingresarse. En el caso de los que los pacientes presenten signos y síntomas moderados, pues se recomienda la visita como tal al consultorio. Y si solamente son signos y síntomas leves, se puede realizar el seguimiento por telemedicina, como ya mencionamos, sin necesidad de acudir al hospital, que es lo que comúnmente hacemos nosotros. De hecho, cuando nos llegan los pacientes con datos leves, se les dan los datos de alarma nada más y se van a casa a continuar su manejo sintomático meramente. También, como todo y como lo mencionamos con influenza, es importante la historia del examen físico, dada la amplia variabilidad en la presentación, y de esto hablábamos al inicio de la exposición, en el cual en la tablita veíamos que se solapa mucho con influenza. Entonces es mejor estar prevenido, y sobre todo cuando viene esta época de mayor prevalencia de la influenza, en el cual puede solaparse mucho con el diagnóstico de COVID. De hecho, hay que tener bien claros los diferenciales, que puede ser edema de agudo de pulmón, una exacerbación de POC, una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana o viral, influenza como tal, enfermedad pulmonar intersticial, infección pulmonar oportunista, embolismo pulmonar y una faringitis estreptocócica. Todos estos diferenciales hay que tenerlos en mente. A fin de cuentas, les digo, es difícil el diagnóstico clínico. Sin embargo, en temporadas
de alta prevalencia como es esta pandemia en la cual estamos viviendo en México, pues siempre hay que tener el diagnóstico presente de COVID y no olvidarnos obviamente de los diferenciales. Hay que hablar acerca de qué signos y síntomas son más frecuentes. Ya vimos con cuáles se puede solapar con influenza. Aquí tenemos en esta tablita que ven a su izquierda qué tan frecuentes son los signos y síntomas en los adultos. Anosmia, que es lo más característico que te pueden referir los pacientes, sabemos que se presenta en un 64%, la fiebre en un 56 hasta un 99%, la tos 55-88, anorexia 40%, una producción de esputo del 27 al 34%, esta no es tan común. Entonces, basarnos principalmente en los cuatro signos primeros, anosmia, fiebre, tos y anorexia, son los que tienen asociado a la fatiga, tienen un poquito más de peso para el diagnóstico como tal de influenza. Obviamente, la historia es vital también. ¿Por qué? Porque sabemos que el periodo de incubación del SARS-CoV-2 es de 2 a 14 días, aunque los síntomas, ojo con esto, los síntomas pueden presentarse o aparecer entre los primeros 5 días de exposición. Los síntomas más comunes ya lo mencionamos: fiebre, tos seca, sensación de disnea y fatiga, son los clásicos signos muy sugestivos de COVID. Sin embargo, hay que tener en cuenta el rango amplio de los síntomas que puede presentar. Hay ocasiones en las que los pacientes llegan por signos y síntomas gastrointestinales, nada que ver con los signos respiratorios, y aún así hay que sospecharlo. Lo tienen en su tablita a su izquierda, ahí vemos también que se puede presentar diarrea. La anosmia y la alteración del gusto de manera moderada a severa se reportan más comúnmente, como ya los mencionaba, es lo más común que pueden referir los pacientes, y hasta un 40% llegan a ser asintomáticos, especialmente jóvenes. Esto es muy importante también porque, como vimos en esta tercera ola, la mayoría de los pacientes eran población joven, los cuales en ocasiones se encontraban totalmente asintomáticos. Respecto a los test diagnósticos, existen diferentes modalidades, al igual que como lo vimos con influenza. La infección aguda debe de realizarse con PCR, debe de confirmarse con este método, usando un hisopado nasofaringio, el cual tiene una mayor sensibilidad que el orofaringio. Entonces, de preferencia siempre hacerlo nasofaringio. El test de anticuerpos, ojo, este es útil solamente para propósitos epidemiológicos. De hecho, en ocasiones alguna población de los hospitales acudían para ver el número de anticuerpos que tenían posteriores a la vacuna. La verdad es que es meramente propósitos epidemiológicos, como tal para diagnóstico no nos sirve. Los llamados point of care testing proveen resultados rápidos, pero ojo, su confiabilidad no es tan clara. Y esto, aquí viene un dilema que son las pruebas rápidas, las metadas pruebas rápidas de antígeno. ¿Por qué? Porque de hecho, si llegan a salir negativas, no descartan que nuestro paciente tenga la enfermedad. De preferencia, la infección aguda, como lo mencionamos ya, debe realizarse con PCR. Lo cual tiene una alta especificidad de 90 hasta 95%, la cual pues significa que puede tener un buen rendimiento en confirmar la infección, pero tiene una moderada sensibilidad de entre 50 y 70. Esto significa que un resultado negativo no descarta como tal la enfermedad, ¿sale? Y es el mismo papel que tenemos con las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas. No hay como tal un gold standard, y esto lo hacen saber en los artículos y en las guías. No hay un gold standard para el diagnóstico al momento, pero pues podemos apoyarnos de los diferentes test para tratar de realizar el diagnóstico como tal. La decisión del test depende de variables como la disponibilidad, las implicaciones para el tratamiento, el control de la infección y la salud pública. Realizar la prueba a personas asintomáticas después de la exposición es recomendable 5 a 7 días posteriores a la misma. Ojo, esto pues básicamente se encarga en los hospitales de servicio de epidemiología, pacientes con alta sospecha de haber tenido contacto con un paciente con COVID. A los 5 o 7 días hay que realizarles la prueba para poder capturarlos lo más pronto posible. Y los contactos asintomáticos con prueba negativa deben mantenerse en cuarentena por 14 días. Esto viene de la mano con lo que hablamos en la diapositiva previa. A pesar de una PCR negativa, a pesar de una prueba de antígeno negativa, el rendimiento no es tan bueno, y aún así hay que tomar las precauciones y mantener cuarentena por 14 días.
Otros de los métodos diagnósticos que nos pueden ayudar a confirmar la enfermedad de COVID, pues son los hallazgos radiográficos. Obviamente la tomografía siendo uno de los más representativos, en el cual podemos ver un patrón en Crazy Paping, el cual presenta opacidades en vidrio despulido con engrosamiento septal, intralobular e interlobular, consolidaciones densas, opacidades en vidrio despulido, que son características de la enfermedad, ¿no? De hecho, el CORRATS es un score en el cual, de acuerdo a los hallazgos tomográficos, podemos decir qué tan probable es que nuestro paciente tenga COVID. Ojo, nos habla de probabilidad de la enfermedad, no de pronóstico, porque en ocasiones existe esta confusión. Si nuestro paciente ya con la tomografía tiene una prueba positiva, se habla de que es un CORRAT 6. Lo más sugestivo llega a ser un CORRAT 5 sin prueba, que nos habla de una alta probabilidad de que nuestro paciente tenga COVID-19. Ahora, la guía para la realización de pruebas para médicos cuando el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza circulan simultáneamente, es importante también conocerlo. Esto lo da a conocer la CDC, en el cual si nuestro paciente no requiere ingreso hospitalario, los pasos a seguir es realizar una prueba de detección de SARS-CoV-2 y realizar una prueba de detección para influenza. Ojo, tenemos la posibilidad de que esto llegue a ocurrir, sobre todo el siguiente año, en el cual pueden estar circulando los dos virus y es importante descartar que nuestro paciente tenga la enfermedad, sobre todo porque en el tratamiento es importante iniciarlo de manera oportuna en población vulnerable en influenza y sobre todo pues también detectar la enfermedad de manera rápida en COVID. Entonces, lo que nos sugieren en este apartado de la CDC es que se realice la prueba tanto para COVID-19 como para influenza cuando en la población están circulando los dos virus. Ahora, el algoritmo para la evaluación en persona de pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 asintomático lo tienen a su izquierda. En este observamos cómo cuando nos llega nuestro paciente al servicio de urgencias, a triage, hay que checar los signos vitales y hay que realizar la exploración física. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo para una enfermedad severa, hay que realizar una radiografía, sí o sí. ¿Sale? Una vez teniendo la radiografía, si la radiografía es normal, hay que egresarlo, mandarlo a manera ambulatoria si las condiciones familiares lo permiten. Si no es normal la radiografía, hay que llevarlo al servicio de urgencias para su admisión. ¿Sale? En este caso, fíjense cómo existe la diferencia en el manejo de influenza, ¿no? Aquí en influenza dijimos que era meramente clínico, sin ningún otro estudio de laboratorio de imagen, simplemente guiándonos por la clínica que presentaba nuestro paciente, iniciar el tratamiento de manera oportuna si tiene factores de riesgo para complicaciones y listo. Sin embargo, en el caso del COVID-19 tenemos este algoritmo un poquito más elaborado en el cual toma en cuenta los factores de riesgo y los estudios de imagen. Por eso era importante tomar en cuenta lo mencionado previamente en la tomografía, guiarnos con una tomografía o con una radiografía para ver la severidad de la enfermedad. Si nuestro paciente eh, no tiene una exploración física o signos vitales normales y aparte de esto requiere oxígeno suplementario, podemos categorizar a la enfermedad como leve, moderada o severa. Si se categoriza leve, si nuestro paciente está saturando entre el 93 y 95%, mantiene una respiratoria, ejemplo, entre 22 o una frecuencia cardíaca entre 105. Ah, en este caso, se revalora de nuevo si tiene algún factor de riesgo para una enfermedad severa y si no, se evalúa de nueva cuenta la posibilidad de egresarlo a domicilio y mantener vigilancia en casa. Si la enfermedad es moderada o severa, aquí ya no nos dan opción de egresarlo, independientemente de la saturación que tenga nuestro paciente, hay que ingresarlo al servicio de urgencias. Entonces, para tomar en cuenta este algoritmo, es un algoritmo relativamente sencillo en el cual nos llega nuestro paciente, de ahí categorizamos si nuestro paciente tiene factores de riesgo
por una enfermedad severa, y de ahí partimos ya sea tomarle la radiografía o no. O si no tiene una exploración física normal, hay que categorizarlo en leve, moderado y severo de enfermedad, basarnos en la exploración física con la saturación de oxígeno y determinar si lo vamos a enviar a casa o a el servicio de urgencias. De acuerdo al tratamiento, actualmente en las últimas revisiones que hay, no hay tratamientos basados en evidencia para el manejo del COVID-19 que sean apropiados para el uso ambulatorio. El manejo debe ser meramente de soporte, ¿sale? No se recomiendan los glucocorticoides de manera sistémica para el paciente ambulatorio. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sabes? Porque en ocasiones se tiende a dejar este fármaco de manera ambulatoria en pacientes que no tienen el requerimiento de oxígeno. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta. De igual forma, hay que hacer énfasis que no se recomienda el uso de ivermectina, acitromicina, ribavirina o hidroxicloroquina. Estos fármacos ya están más que evidenciado que no funcionan, que no tienen un impacto, que no tienen beneficio en la enfermedad por COVID. Obviamente, del lado izquierdo tenemos estos factores de riesgos para enfermedad severa en adultos que son muy similares a los que presentaban los pacientes que tenían factores de riesgo para complicaciones de influenza. Obviamente tenemos de nuevo a las poblaciones vulnerables, pacientes con comórbidos, eh, pacientes en los cuales los hallazgos laboratoriales nos indican que tienen una PCR elevada, una HL elevada, un dímero elevado, que nos hablan de una inflamación importante. Esto es vital tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para categorizar a nuestros pacientes acá en el algoritmo que ya habíamos platicado. Si es que tiene factores de riesgo para enfermedad severa, aquí lo podemos evidenciar, hacer el checklist y si nuestro paciente cumple con algo de esto, pues determinar si tomamos la radiografía o lo enviamos a casa. ¿Qué nos recomiendan básicamente las guías NICE, que su última revisión es en septiembre, para el manejo del paciente ambulatorio? No mencionan los corticoides, de nuevo lo vuelvo a hacer énfasis en esto, solamente mencionan el manejo de la fiebre, que es con hidratación, y paracetamol o ibuprofeno. Y algo que aqueja mucho a los pacientes, ya sea ambulatorios u hospitalizados, en este caso en específico que estamos hablando de los ambulatorios, es la tos. ¿Sale? El tratamiento para la tos, ni hidroxapicina ni N-acetilcisteína tiene evidencia de funcionar. Lo único que nos recomiendan las guías en este caso es miel, ¿sale? Una cucharada, recomendado en mayores de 1 año. Y en dado caso de que la miel no funcione, podemos hacer uso de codeína, ¿sale? Que codeína se pueden dar 15 a 30 miligramos hasta 4 dosis al día. eh, y en caso de que esto no funcione, morfina, ¿sale? Pero les vuelvo a mencionar, este es el manejo ideal de soporte en un paciente con signos y síntomas leves, que no amerita tomar una radiografía, que no está desaturando, que podemos manejar de manera tranquila en casa siguiendo este algoritmo, determinando que no presenta algún dato de alarma. Lo podemos manejar de esta manera en casa, obviamente con las citas de seguimiento por telemedicina y nada más, ¿no? Miel, hidratación y paracetamol o ibuprofeno en dado caso de que presente fiebre. Ahora es ya casi por finalizar el algoritmo para descontinuar el aislamiento después del diagnóstico de COVID. Pues es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque debe darse el seguimiento sobre todo a poblaciones, de nuevo hablamos, vulnerables, pacientes que tienen inmunocompromiso importante, sobre todo pacientes post-trasplantados, pacientes con alguna malignidad hematológica, pacientes con HIV. Hay que saber en qué momento dejar de aislarlos, ¿no? Sabemos que por protocolo son 14 días, sin embargo, pues en este algoritmo nos hablan de si el paciente o no está asintomático, si ya tiene una prueba de COVID en la cual está confirmado el diagnóstico y a fin de cuentas en qué momento lo podemos reincorporar a sus actividades normales. Bueno, por mi parte sería todo. Estos son mis datos. Les repito mi nombre. Soy Julio César Brizuela Santana. Ahí tienen mi correo. Cualquier duda, aclaración o comentario pueden enviármelo ahí. Y muchas gracias.